Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la materia Administración de Políticas Públicas referido a la bolilla o unidad 4, que habla de presupuesto económico nacional y el presupuesto financiero del Estado. Podemos decir brevemente que el presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que para hacer frente a cierto número de gastos necesarios, o sea, por un lado los ingresos, por otro lado los gastos, que eso ustedes ya lo han visto con bastante detalle en la materia de administración financiera, coronada por la ley 24.156. Mientras que lo que es presupuesto financiero, podemos dar una definición sencilla. Lo podemos definir como la predicción de ganancias y de egresos de un determinado negocio o en el caso del Estado, la proyección del flujo monetario. La diferencia entre sí, siempre buscando una definición bastante sencilla, entre el presupuesto financiero y el económico, es que la situación financiera de una persona corresponde al efectivo que dispone en el momento, o también llamada la liquidez. En cambio, el presupuesto económico corresponde a los bienes que integran su patrimonio, es decir, la solvencia. Veremos como aspecto general, objetivo y utilidad el esquema ahorro e inversión. Constituye un estado financiero que reúne todos los flujos de ingresos y gastos, permite obtener el resultado financiero del ejercicio considerado y mostrar su financiamiento. Analizado desde un punto de vista contable, este esquema puede interpretarse como una adecuación de un clásico estado de fuentes y usos, u origen y aplicación de fondos orientado en este caso a la actividad gubernamental. Algo semejante a lo que se vio en la materia en el cuatrimestre anterior, análisis de estados contables con respecto al estado de origen y aplicación de fondos. Este esquema ahorro-inversión está basado en la clasificación de las transacciones de acuerdo a su naturaleza económica. Presenta recursos y gastos ordenados en forma consistente con la estructura presupuestaria. Tenemos cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de financiamiento. Reorganiza los principales componentes de modo tal que el resultado queda determinado por la diferencia entre recursos y gastos, los que a su vez diferencian categorías corrientes y de capital. Este esquema admite ser elaborado con distintas bases de registros, siempre que se respeten los criterios correspondientes. Por ello, es factible presentar la información en base presupuesto, base de vengado, base caja, o combinar dos criterios, por ejemplo, tomar los ingresos en base caja y los egresos en base de vengado. En cuanto a la cobertura institucional, puede hacerse extensivo a todo el sector público y aplicarse a los distintos componentes institucionales. Es factible circunscribirlo a una entidad o fuente de financiamiento, o extenderlo a un nivel institucional, a la administración nacional, provincial en su conjunto, o al sector público. Su modo de exposición permite apreciar el impacto económico y financiero de la gestión pública. Un aspecto que es importante destacar es la relación entre el presupuesto y la contabilidad. Y el punto de partida para ese análisis
Es la estructura que adopta el presupuesto y que se sintetiza en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, siendo este esquema la llave de la integración entre el presupuesto y la contabilidad. Sabemos que la contabilidad ordena la información en dos grandes tipos de cuentas, los de resultado y las cuentas patrimoniales o de acumulación. Por su parte, el presupuesto, considerando la naturaleza económica de las transacciones, distingue la cuenta corriente, que confronta ingresos y gastos corrientes y muestra como resultado el ahorro; la cuenta capital, que compara los ingresos con los gastos de capital y muestra como resultado la inversión; y la cuenta de financiamiento, que expone la variación que se produce en los activos y pasivos financieros, mostrando por un lado las fuentes financieras y por el otro las aplicaciones financieras. En términos generales podemos decir que la cuenta corriente presupuestaria equivale a lo que contablemente se expone como estado de resultados, y que la cuenta de capital encuentra su similar contable en la variación dentro del periodo del rubro de los bienes de uso del balance. Por último, el financiamiento presupuestario implica, en términos generales, aludir a las variaciones siempre dentro de un mismo periodo de los activos financieros y pasivos expuestos en el balance. Vamos a ver ahora el componente del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Sabemos que los ingresos corrientes son los tributarios, impuestos, tasas retributivas de servicio, contribución de mejoras. También tenemos los que tienen un origen no tributario: regalías y derechos, multas e indemnizaciones, precios públicos, alquileres y arrendamientos, intereses y dividendos, contribuciones para la seguridad social y otros. Transferencias para financiar erogaciones corrientes. Los gastos corrientes podemos clasificarlos sencillamente en gastos de personal, retribuciones, prestaciones sociales e indemnizaciones. Bienes corrientes y de servicio, bienes de consumo, servicios, intereses de la deuda y otros, transferencias para financiar erogaciones corrientes al sector privado, al sector público, al sector externo. Vamos a tener un resultado corriente, un resultado económico que puede ser ahorro o desahorro. El otro nivel siguiente del corriente son los recursos de capital. ¿Cuándo disminuye la inversión de real? Cuando se produce venta de tierras y terrenos, venta de edificios e instalaciones, venta de maquinarias y equipos, venta de otros bienes. Transferencias también para financiar erogaciones de capital. En cuanto a la disminución de activos financieros, tenemos préstamos, inversiones materiales. Por otro lado, vamos al tema erogaciones de capital, inversiones reales, bienes patrimoniales, infraestructura. Transferencias para financiar erogaciones de capital al sector privado, al sector público, al sector externo. Activos financieros son los préstamos, adquisición de activos financieros, aportes de capital. Por un lado vamos a tener el total de recursos corrientes más capital y el total de gastos corrientes más capital. Tenemos los resultados financieros. Las fuentes financieras son los pasivos financieros, las variaciones patrimoniales, y las aplicaciones financieras, la disminución de los pasivos, las variaciones patrimoniales, y ahí vamos a obtener el financiamiento neto. Cuando nosotros hacemos una lectura vertical,
El esquema presenta los conceptos de ingresos y egresos clasificados por su naturaleza económica. La determinación del resultado financiero que surge de la conjunción de diferencias entre ingresos y gastos corrientes por un lado, y recursos y erogaciones de capital por otro, y el financiamiento que discrimina fuentes financieras de aplicaciones financieras, nos permite esa lectura. Dentro de los ingresos corrientes, además de distinguir a los tributarios de los no tributarios, se especifican las transferencias que incluyen a las recibidas de otros gobiernos o de otro nivel de gobierno o de instituciones internacionales. La división de los gastos corrientes permite identificar los gastos en personal, los gastos de consumo del gobierno, bienes y servicios que se consumen en el período o cuya vida útil no excede ese lapso, los intereses pagados y las transferencias otorgadas destinadas a atender erogaciones corrientes. Un punto importante son los recursos de capital. ¿Qué comprenden los recursos de capital? Los ingresos que se generan por la venta de activos, las transferencias de capital recibidas y la disminución de los activos financieros. En tanto, las erogaciones de capital distinguen tres clases principales homogéneas. Inversión real, abarca las construcciones, la compra de bienes preexistentes y la variación de existencias, es decir, de activos físicos. Transferencias otorgadas para financiar gastos de capital y la inversión financiera, es decir, activos financieros adquiridos por los entes públicos. Su estructura permite determinar en primera instancia el ahorro o resultado económico que surge de la sección superior o cuenta corriente y del cotejo entre ingresos y gastos corrientes. En general, y salvo raras excepciones, los esquemas arrojan una situación de ahorro y no de desahorro. Ello es así porque los recursos habituales de un Estado superan sus gastos operativos y normales. En la sección siguiente o cuenta capital se consignan los recursos y erogaciones de capital que conforman los rubros vinculados a la inversión, tanto en activos físicos como financieros. En este caso, no es común la existencia de desinversiones, es decir, que el Estado se desprenda de la mayor cantidad de bienes medidos en términos financieros que los que incorpora patrimonialmente. A este nivel es donde se computan todas las operaciones que se realizan para concretar objetivos de política. Se determina el resultado financiero o resultado sobre la línea. Hablamos de esta manera porque se hace una analogía con un buque que está en el mar y entonces hasta en este momento estamos sobre la línea de flotación. Finalmente, el concepto debajo de la línea lo va a determinar la denominada cuenta de financiamiento. Muestra el financiamiento del resultado aludido a través de las fuentes y las aplicaciones financieras del ejercicio considerado, incluyendo todas las transacciones con objetivos de administración de liquidez o financiamiento. En el apunte van a encontrar el desarrollo, la mayorización de la cuenta corriente, de la cuenta capital y de la cuenta financiamiento.